días, jóvenes. Soy el profesor Albino Alejandro Calderón Sánchez, encargado del curso de trigonometría del Colegio Alfa de Ventanilla. En esta oportunidad nos toca desarrollar el capítulo 4, que se refiere a razones trigonométricas 2, del segundo año San Juan y San José, del año escolar 2020, del Colegio Alfa de Ventanilla. Muy bien, empecemos ahora. Primero veamos los propósitos. ¿Qué propósitos debemos perseguir? Vamos a ver, sería estudiar las razones trigonométricas cotangente, secante, cosecante en su forma más elemental. Luego, aplicar las razones trigonométricas en diversos problemas. Continuamos, definimos razón trigonométrica. La razón trigonométrica ya sabemos, ¿no?, que es el cociente entre dos lados de un triángulo rectángulo respecto a uno de los ángulos agudos. Entonces, en un triángulo rectángulo tendremos los siguientes elementos. Acá tenemos triángulo rectángulo ACB. Los elementos son, como dije, los vértices A, C y B. C es el vértice que corresponde al ángulo recto y A y B los vértices que corresponden a los ángulos agudos. Ahora, los lados toman nombres peculiares. AC y BC son catetos, simplemente catetos, pero serán opuesto o adyacente dependiendo del ángulo al cual se refieran. Por ejemplo, AC, o sea, B es el cateto opuesto con respecto al ángulo alfa, y BC o CB es el cateto opuesto con respecto al ángulo teta. Lo que hemos puesto opuesto y adyacente porque nos estamos refiriendo al ángulo alfa. Pero tener cuidado, siempre tener en cuenta a qué ángulo se refiere. Ahora, al vértice A siempre se opone el lado A minúscula, y al vértice B siempre se opone el lado B minúscula, y al vértice C siempre se opone el lado C minúscula. Y ya sabemos pues los lados, el mayor lado se llama hipotenusa y los otros dos se llaman catetos, que puede ser cateto opuesto o cateto adyacente según el ángulo al cual se refiera. Ya vemos. B cateto opuesto al ángulo alfa. B cateto opuesto al ángulo alfa. A cateto adyacente al ángulo alfa. A es cateto adyacente al ángulo alfa. C es la hipotenusa. C es la hipotenusa. Eso es. En este triángulo también se cumple el famoso teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O la hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Pero también sirve este teorema para calcular los catetos, si se conoce la hipotenusa y el otro cateto. El cateto A al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto elevado al cuadrado. También puede ser la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Lo mismo ocurre con el otro cateto. B cuadrado es C cuadrado menos A cuadrado. O también sería raíz cuadrada de C cuadrado menos A cuadrado. Sería lo mismo, no hay ningún problema en eso. Ahora, además, los ángulos alfa y teta son los ángulos agudos del triángulo, son complementarios. ¿Cómo que son complementarios? ¿Qué pasa cuando dos ángulos son complementarios? Cuando dos ángulos son complementarios, su suma es 90 grados. Por eso son ángulos complementarios. Ahora, vamos a ver las razones trigonométricas. Razones trigonométricas de un ángulo agudo. Estudiaremos las razones trigonométricas cotangente, secante y cosecante. La cotangente de alfa se define así, CTG de alfa. La secante de alfa se define así, sec de alfa. Y la cosecante de alfa es SC de alfa. Se define de esa manera. Ahora, en este triángulo ya tenemos los lados, sabemos todos los lados, ¿no? A, B y C, catetos y también hipotenusa. Vamos a ver. La cotangente del ángulo alfa de este ángulo es cateto adyacente entre cateto opuesto. Cateto adyacente entre cateto opuesto. Ojo, se refiere al ángulo alfa. El cateto adyacente al ángulo alfa es A
y el cateto opuesto es B, o sea, sería A sobre B. La secante de alfa es la hipotenusa sobre cateto adyacente al ángulo alfa, o sea que la secante de alfa es la hipotenusa C entre el cateto adyacente al ángulo alfa, A, o sea, C sobre A. Ahora la cosecante. La cosecante es la hipotenusa entre el cateto opuesto al ángulo alfa, o sea, ese cateto es B, o sea, sería C sobre B. Se define así, de esta manera, la cotangente, la secante y la cosecante. Bien, jóvenes, ahora pasamos a los problemas para la clase. Vamos a resolver juntos estos problemas. El primer problema dice, la razón trigonométrica de un ángulo se define como el cociente entre dos lados de un triángulo rectángulo. Ahora, respecto a un ángulo agudo, calcular la cotangente del ángulo alfa, si es el cociente del cateto adyacente con el cateto opuesto. Eso es lo que nos habían dicho, eso lo hemos aprendido. Ahí está, nos piden calcular la cotangente. Mire, pero la cotangente necesito saber el cateto adyacente. No tengo el cateto adyacente, pero no tengo el cateto opuesto, perdón, pero tengo el cateto adyacente y tengo la hipotenusa. Vamos a aplicar entonces en la resolución el teorema de Pitágoras para calcular el cateto opuesto. Sería la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado, ¿no? Sería 6 al cuadrado menos 2 al cuadrado. 6 al cuadrado es 36 y 2 al cuadrado es 4. 36 menos 4 es 32. O sea, queda la raíz cuadrada de 32. Pero 32 lo podemos expresar como 16 por 2. ¿Por qué? Porque 16 tiene raíz cuadrada exacta. Queda 4 raíz de 2. Entonces, ahora sí vamos a calcular la cotangente del ángulo. La cotangente del ángulo es cateto adyacente entre cateto opuesto. El cateto adyacente alfa es 2 y el cateto opuesto es 4 raíz de 2, lo que hemos acabado de hallar. Entonces va a ser 2 entre 4 raíz de 2. Quiere decir que la cotangente de alfa va a ser igual a mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. 1 sobre 2 raíz de 2. Por ahora sí tenemos esta respuesta, ¿no? Si ustedes en álgebra ya saben racionalizar, ¿no? Al racionalizar, esta respuesta va a tomar otra forma. Ojo, no otro valor, sino otra forma. Va a ser la misma respuesta. Eso ya lo vemos un poquito más adelante. El problema. Hallar m, que es la secante de alfa por la cosecante de beta. Nos dan un triángulo donde conocemos los catetos, pero no conocemos la hipotenusa. Entonces, para hallar la solución tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras para hallar la hipotenusa m. La hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos o la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, sería raíz cuadrada de 144 más 25. O sea, sería raíz cuadrada de 169 y eso es igual a 13. Como nos piden m secante de alfa por cosecante de beta, m va a ser la secante de alfa. La secante de alfa va a ser hipotenusa sobre cateto adyacente, o sea, 13 sobre 5, porque hemos hallado que la hipotenusa vale 13, por la cosecante de beta. Y la cosecante de beta también es hipotenusa sobre cateto opuesto, o sea, m, que es 13, también sobre 5, 13 sobre 5. Y va a quedar que m es 13 sobre 5 por 13 sobre 5. 13 por 13 me da 169 y 5 por 5 me da 25. O sea, es 169 entre 25. Respuesta al problema, chicos. Qué feliz. Siguiente problema. Problema 3. Hallar. ¿Qué nos piden hallar? Secante de alfa entre cotangente de beta. Ya, pero ¿de dónde? De aquí a otro triángulo, igual que el anterior, solo que acá nos dan la hipotenusa también. Pero no nos piden lo mismo, nos piden ahora la secante entre la cotangente. A ver, vamos a proceder en forma similar. Para la resolución vamos a hallar
El teorema de Pitágoras para hallar la hipotenusa. Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras para hallar la hipotenusa. El teorema de Pitágoras dice que la raíz cuadrada de 12 al cuadrado más 5 al cuadrado es igual a la hipotenusa. Y eso ya vemos que sale 144 más 25. Y eso es 169, o sea, y la raíz es 13. La hipotenusa vale 13. Ya lo habíamos hecho en el problema anterior. Ahora, nos piden P secante de alfa entre cotangente de beta. Veamos. La secante de alfa es hipotenusa sobre cateto adyacente, o sea, 13 sobre 5. Y la cotangente de beta es 12 sobre 5, o sea, cateto adyacente sobre cateto opuesto, 12 sobre 5. Acá hacemos producto de extremos, producto de medios, ¿no? 13 por 5 entre 5 por 12, 13 por 5 entre 5 por 12. El 5 se va con el 5, se simplifican y me va a quedar 13 sobre 12, nada más. 13 sobre 12 y esa sería la respuesta. Muy bien, jóvenes. Continuemos. A ver, ahora la pregunta 4 nos dice, en un triángulo rectángulo con un ángulo recto, es decir, de 90 grados, obvio pues, ¿no? Se llama hipotenusa, al lado que no toca el ángulo, ¿no? En un triángulo rectángulo con un ángulo recto, es decir, de 90 grados, se llama hipotenusa al lado que no toca el ángulo recto y catetos a los lados que lo tocan. Si un cateto toca un ángulo que no sea recto, se le llama cateto contiguo o adyacente a ese ángulo. Si no lo toca, se le llama cateto opuesto a ese ángulo. Luis tiene un terreno que tiene la forma de un triángulo rectángulo, como el mostrado en la figura. Vaya con ese terreno. A ver, Luis quiere hallar el área de su terreno. Para esto sabe que la tangente del ángulo A es 24 sétimos. Con ese dato debe calcular el cateto AC para poder calcular el área. ¿Cuál es esta área? Vamos a ver cuál sería la respuesta. A ver, vamos a ver la resolución. Ahí está el terreno. 48 metros, quiere saber cuál es el área de ese terreno. La tangente del ángulo A vale 24 sétimos, porque ese es el dato que nos han dado. Pero en la figura, la tangente del ángulo A es 48 sobre AC, justo lo que queremos calcular, ¿no? Quiere decir que 48 sobre AC, que la tangente de A debe ser igual a 24 sétimos, que también es la tangente de A. O sea, 48 entre AC es igual a 24 sétimos. A ver, de ahí AC va a ser igual a 48 por 7 entre 24, producto de extremos entre el medio. O sea, 48 por 7 entre 24. 48 por 7 entre 24. AC tiene ese valor. Quiere decir que AC vale 2 por 7. ¿Por qué? 24 ava 1, 24 ava 2. Queda 2 por 7. Y 2 por 7 es 14, pues. Ya conocemos el cateto AC. Ahora hay que hallar el área del triángulo. Todos sabemos que el área del triángulo tiene una fórmula muy común. Base por altura sobre 2. En este caso, esta va a ser la base y esta va a ser la altura. Quiere decir entonces que el área del triángulo va a ser la base, que es 14 metros, por la altura, que es 48 metros sobre 2. Quiere decir que el área va a ser mitad 1, mitad 7. Y 7 por 48 me sale 336 metros cuadrados. Respuesta al problema, chicos. Bien, acá termina esta sesión. Tienen que resolver su ficha, su tarea, porque va a ser revisada cuando ustedes retornen al colegio. No dejen de estudiar, porque estudiando el Perú va a ser grande. Gracias.